En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Qué hermoso estar aquí de nuevo, este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Un poco caluroso afuera, pero aquí dentro estamos un poquito cómodos, ¿verdad que sí? Pues no hace tanto calor. Sentimos la humedad. Yo con toda esta ropa que tengo encima, siento un poco de calor a pesar del aire acondicionado y un poco de humedad también en mi cuerpo. Pero bueno, si sentimos es que estamos vivos, que Dios nos ha prestado otro día más para que celebremos en su nombre. Dice Jesús en el Evangelio, quiero recordarles esa inmortal frase de Jesús: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo. Hay una frase con la cual yo me identifico mucho también, que dice que no hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. Es una realidad. Y Jesús lo especifica en el Evangelio. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Hay que morir para vivir. Quiero empezar con una historia con la cual yo me identifico mucho y que es paralela a este evangelio que hemos escuchado, porque, vuelvo y les reitero, para gozar de algo que nosotros queremos, que es un reto, tenemos que pasar dificultades. Había una pareja joven que se casó, un país determinado, tuvieron 2 hijos a través del tiempo, y cuando tuvieron estos 2 hijos se presentó una crisis en este país y él le dijo a su compañera: voy a tener que emigrar porque el dinero que yo gano aquí no me es suficiente para mantener a toda la familia y los biles y todo lo que se presenta. Bueno, pues tuvo muchas dificultades para poder llegar a otro país y poder hacer más dinero, enviarle a la familia y él poder sostenerse. Y algún día él tenía esperanza de que viniera su familia. Tuvo que cruzar varias fronteras y un río bastante grande, de casi media milla de ancho y con mucha corriente. Pasó esa dificultad y pudo llegar y cumplir con su cometido. Bueno, al cabo de los años le avisan a él que su familia está del otro lado de ese mismo río. Pues él se puso muy contento y fue a buscar a su familia. Se encontró con el mismo río, la misma dificultad, el mismo problema para poder cruzar allá a ver a su familia y alegrarse con ella. Muchas personas le decían: bueno, si tú te metes, tienes más edad, puede ser que te ahogues. Y él decía: concho, es verdad, pero está mi familia de aquel lado. Es un riesgo que tengo que coger. Tengo que arriesgarme y cruzar al otro lado, sea lo que sea. Y desechando todos los comentarios negativos que le decían, se lanzó al río. Y él dice que él se veía nadando y moviendo los brazos, que él no sabía cómo llegó al otro lado, pero llegó. Claro que llegó a 3 millas de distancia de donde estaba su familia. Que entonces cuando llegó al otro lado, arrastrado por la corriente, tuvo que caminar y encontrarse con su familia.
No hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin pasar por dificultades. Si queremos lograr un objetivo, tenemos que hacer caso omiso a lo que nos digan negativo y lanzarnos en el nombre de Dios, como hizo David al enfrentarse con el gran problema que se le presentó a las tropas israelitas, Goliat. Pensó en Dios y no en el problema que era Goliat. Y cuando pensamos en Dios, Dios nos va a dar fuerza, y Dios nos va a iluminar, y Dios nos va a sacar, y Dios nos va a guiar, y Dios nos va a dar el triunfo que nosotros necesitamos. Crea en Dios y enfóquese en Él y no en el problema. Tú eres el Cristo. Es la respuesta de Pedro ante la pregunta de Jesús. Esta es la respuesta del apóstol Pedro a la pregunta que Jesús hace: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia de Juan el Bautista, que fue un profeta con mucho poder, que predicó la palabra de Dios. Otros dicen que eres Elías, otro gran profeta del Antiguo Testamento, que fue arrebatado en un carro de fuego. Fue llevado al cielo sin morir. Dios lo prefirió así por ser un hombre celoso de él y entregado completamente a él. Y otros dicen que tú eres uno de los profetas, esos grandes hombres que desafiaron todo por salvar a Israel y murieron todo por este desafío. Entonces se les preguntó: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Todavía no llegamos a la mitad del Evangelio de Marcos y ya se perfila el fin trágico, porque Jesús les explica que Él tiene que morir, tiene que ser entregado a las autoridades, lo van a castigar, va a pasar por grandes problemas y luego lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Por primera vez los discípulos toman conciencia de quién es su maestro. Y ustedes saben el comportamiento de Pedro, que se lo lleva aparte y increpa a Jesús, lo enfrenta y le dice: ¿cómo es posible que tú digas eso si yo te acabo de revelar a ti como Mesías, como el Cristo? Jesús sabía su destino. Jesús sabía lo que tenía que pasar, porque Dios lo había escogido para eso, para poder redimir al hombre, para poder saldar la deuda tan grande que nosotros contraímos y seguimos contrayendo por el pecado. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre? Por dos razones. La primera razón, porque una página de la Biblia habla del Hijo del Hombre, que llegará glorioso de parte de Dios para juzgar a todos los hombres y establecer el reino de Dios. Esto lo dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Segundo, porque Jesús es el hombre perfecto que lleva sobre sí el destino de la humanidad. Jesús debía sufrir porque este era el destino de los hombres después del pecado. Debía sufrir y ser rechazado por las autoridades porque es el destino de los que proclaman la verdad entre nosotros. Debía ir voluntariamente a la muerte, porque el sacrificio de sí mismo, libremente aceptado,
es el único medio para salvar al mundo y salvar a los hombres. El apóstol Pedro no se deja esperar y reacciona ante la afirmación de Jesús sobre el sufrimiento. Y he aquí la reacción de Jesús: apártate de mí, Satanás, tú no juzgas como Dios, tú juzgas como los hombres. Tratemos de imaginar la mirada del asombro de Pedro cuando Jesús los reprendió. Debe haber pasado de una sonrisa a fruncir la ceja en un segundo, así. ¿Qué dice el maestro? ¿Por qué responde de esta forma? ¿Amaba Pedro a Jesús cuando dijo, tú eres el Mesías? Claro que lo amaba. Y porque lo amaba, respondió de esta forma. Y en el Evangelio de Mateo, que hay más especificación, dice que Jesús le dijo a Pedro, esta respuesta tú no la has dado por carne humana, sino porque Dios está contigo. Dios se ha apoderado de ti para que tú hagas y des esta respuesta. Pedro amaba a Jesús con toda su alma, en ambas ocasiones, tanto cuando dijo que él era el Mesías, como cuando trató de persuadirlo para que no sufriera. A pesar de que la primera respuesta venía de Dios y la segunda no venía de Dios, sino algo que él quería hacer, evitar que Jesús sufriera, evitar que Jesús muriera. Si era difícil para el gran Pedro reconocer la diferencia entre la verdad piadosa y la tentación impía, ¿qué esperanza habrá para nosotros? A veces no es tan difícil identificar la influencia del demonio, pero ¿qué hay de esos momentos en que estamos siendo sinceros y honestos, pero aún así estamos equivocados? Pedro creyó que él estaba siendo sincero y honesto al tratar de evitar el sufrimiento de Jesús. Nosotros también podemos caer en querer defender algo que es indefendible. Lo primero que debemos reconocer es que no siempre estamos en lo correcto. Vamos a cometer errores y a herir a las personas, aun cuando tengamos buenas intenciones. Lo segundo, debemos recordar que el Espíritu Santo desea enseñarnos cómo vivir haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice que no importa lo inescrutable que sea la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo. Esto significa que realmente podemos aprender y discernir las cosas espirituales. 1 Corintios 2, 14, 16. Con el tiempo, Pedro aprendió a discernir la voluntad de Dios. Nosotros podemos también aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. A aprender a discernir mejor sus intenciones y a ser un instrumento más eficaz de la gracia de Dios. Nosotros podemos aprender lo mismo, solo sigamos repitiendo, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Por otro lado, y por último, es necesario perderse en sí mismo. Perderse como Abraham, que siendo viejo, por fe y obediencia a Dios,
salió a tierras lejanas. No sé dónde voy, Dios sabe y en Él confío. Perderse como Moisés, que aceptó ser jefe de un pueblo irresponsable y testarudo. Perderse como María, que entró en un camino que nadie podía comprender ni ayudar. Tomar su cruz significa seguir el camino que lo llevó a la cruz. Para llegar a nuestra madurez es necesario renunciar a nuestra propia vida para buscar el camino del amor. Solo lo encontramos en Dios. Solo lo encontramos en su Hijo, Jesús. La revelación de Dios. Señor Jesús, te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que podamos discernir tu voluntad y decir con toda firmeza y seguridad, como el apóstol Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Amén.